tienen asignatura estatal, ¿no? Que tiene parte de historia local. Entonces podemos decir que cuando menos hay 5 libros gratuitos de historia nacional y de México, donde esta información debió de haber estado. Y lo que vemos es que no se asimiló. Esta es una problemática muy compleja, ¿no? Nosotros nos diferenciamos de los colegas españoles, bueno, pues por ejemplo en la producción de libros, ¿no? En España cada año salen 1,620 títulos. En México apenas 200. De los 75 millones de ejemplares producidos, 2/3 partes se regalan. Es decir, que los únicos libros a los que tenemos acceso masivo los mexicanos son los libros gratuitos. Y esto, los libros comprados tienen una suerte diferente porque no todos se venden. Pero lo que muestra aquí es el enorme esfuerzo alfabetizador del gobierno según Alatriste, ¿no? Esto es una cuestión muy importante porque por lo que hemos escuchado es que el libro ya no tiene esa eficiencia, bueno, cuando vemos el libro de texto, ya no tiene esa eficiencia informativa y formativa que tal vez tuvo antes. Ahora no la tiene. Pero ¿qué vamos a hacer los maestros? Yo soy maestro. ¿Qué vamos a hacer sin libros? ¿No? O sea, es muy importante lo que acaba de decir Rafael, ¿no? Acerca de que tenemos que crear nuestros propios materiales y bueno, eso es una cuestión necesaria y evidente. Sin embargo, en las condiciones en las que están algunos maestros, sobre todo ustedes sabrán los de secundaria, que tienen 4 grupos, arriba de 30 alumnos, etcétera, etcétera, y 150 sesiones, esto resulta verdaderamente imposible. Entonces es importante recuperar la importancia didáctica del libro. Ahora, libros, bueno, ya sabemos, ¿no? Los libros de primaria son únicos, son obligatorios, en algunas particulares se pueden adquirir otros, ¿no? Pero en las públicas, pues eso es imposible, ¿no? Trabajamos únicamente con el libro de texto gratuito. En secundaria también ya sabemos que hay unas 20 editoriales y que los maestros podemos escoger algunos, aunque no siempre nos llega ese. Entonces el problema es cómo resolvemos el problema de una importantísima edición de libros de texto gratuitos, que aquí tenemos las estadísticas. ¿Cuántos libros se emiten? En historia de cuarto, 2.725.000 ejemplares este año. Historia de quinto, similar. Historia de sexto, 2.719.000. 9 millones de libros de historia de primaria, sin contar los específicos, que es otro 1,000,000 y tantos, de la historia de la entidad. También tenemos libros de historia de preparatoria, de colegios de bachilleres. Creo que alguno de esos es gratuito, pero los demás no. Y tenemos esta gran contradicción entre poca influencia educativa, poco impacto educativo de los libros y una muy buena producción. Como dice Rafael, se han mejorado los libros de texto, pero tenemos ahí una caja negra. No sabemos por qué esta cantidad de libros no tiene el impacto adecuado, ¿no? Y esto nos lleva al problema de qué tipo de historia queremos enseñar y cómo la podemos enseñar. Me voy a permitir pasar, tenía una cosa más grande, pero entre el tiempo y el avance, pues prefiero pasar esta parte. Este es el libro de historia de sexto, la última versión.
me tocó trabajar en su arreglo, ¿no? Y este arreglo pues no solo consistió en una serie de cuestiones que se le habían señalado, errores en cuestión de información, errores incluso tipográficos. El problema, yo vi ahí dos grandes problemas, ¿no? En primer lugar, el sentido, la significación que tiene la información histórica para el alumno. Creo que todo este simposio ha hablado de la necesidad de la historia con significado para el alumno. Y luego resulta que por la dificultad de redacción, por no estar al día historiográficamente con los avances que hay en todas las partes de la historia nacional y del mundo, pues resulta que ese esfuerzo de simplificación, de llevarlo al alumno, termina por vaciar de contenido, vaciar de sentido la información. Un ejemplo pues son las civilizaciones llamadas agrícolas, ¿no? Egipto, la India, China, Mesopotamia. Y el mensaje esencial de los libros de texto eran pues que eran sociedades que tenían cosas en común, lo cual es cierto, pero pues lo reducía a la cuestión de que eran agrícolas, de que eran politeístas, ¿no? Y de que tenían gobiernos teocráticos. Y perdemos a partir de ahí la gran riqueza que tienen estas civilizaciones para la humanidad. O sea, son patrimonio que desafortunadamente por la forma de presentar la información se simplifica y pierden sentido. Esto lleva a lo que mencionaba el doctor Val sobre la memorización. ¿Qué le queda al alumno? Pues memorizar eso y después desecharlo. Entonces, uno de los grandes problemas en la redacción de los libros de texto consiste en cómo presentamos algo muy complejo, ¿no? Con todos los enfoques multidisciplinarios, desde puntos de vista distintos, se tienen, pero que son difíciles a la hora de presentar al alumno. Eso es un problema que consideramos nosotros que ya no tiene solución. O sea, un libro de consulta no va a poder presentar toda esta información compleja, rica, ¿no? Sin embargo, consideramos que el mundo en que están nuestros alumnos ya es el mundo del internet, del teléfono celular, del Facebook, de muchas cosas, y que mucha información que puede ser alternativa se puede encontrar precisamente en estos medios. Entonces, la supervivencia del libro está en complementarse con estos medios. Y también lo contrario, nosotros no somos de los que propugnamos que todo se encuentra en la internet, ¿no? Los libros van a seguir cumpliendo una función esencial, tanto por la forma en que se leen, ¿no? Que puede uno detenerse, ¿no? Que implica una lectura menos cansada, hasta cuestiones más profundas de la posibilidad de reflexión que se tiene con el libro y que no se tiene con las pantallas, con los videos. Entonces el libro es necesario. Que los alumnos aprendan a leer en libros de papel sigue siendo necesario y formativo. Pero ya no podemos pedirle al libro de texto que contenga toda esa riqueza, toda esa complejidad que difícilmente se puede tener. Lo que necesitamos es buscar la combinación de ambos elementos. Entonces, a lo que nos enfrentamos en la corrección de los libros de texto de primaria es la cuestión didáctica, ¿no? ¿Cómo hacemos una lectura del libro que sea ordenada didácticamente para el alumno? Aquí nosotros recuperamos muchas cosas de los colegas, especialmente de Naira Longe, de Pilar Rivero, de Joan Santacana, sobre la importancia del patrimonio y cómo podemos empezar una clase. Nosotros recuperamos las imágenes, las fuentes primarias para
iniciar la clase, para iniciar el tema. Se le ha dado a la imagen una función de apoyo, ¿no? No se le ha tomado en cuenta como una fuente primaria que tiene información. Nosotros trabajamos una metodología que se llama modelo de educación histórica, que somos maestros de la Normal Superior de México, formamos maestros de secundaria de historia, y pues los recibimos desde cero y los entregamos a sus padres, porque los entregamos a sus padres como maestros de historia. A la sociedad también, pero a los padres, ahí están siempre los exámenes. Entonces, nuestras clases empiezan con objetos, empiezan con imágenes de la época para que el alumno contextualice la información, para que encuentre algún punto de empatía, ¿no? Entonces utilizamos estas imágenes primarias. Este cuadro pues es bellísimo, es una pintura de Altamira, pero por cuestiones editoriales no pudo salir completa. Después nos vamos a un aspecto muy importante que a lo mejor ha pasado, se ha sido pasado por alto por los profesores, ¿no? Incluso a nosotros nos costó muchísimo trabajo pues, entender la cuestión de los aprendizajes esperados, ¿no? Entonces los maestros de historia estábamos acostumbrados a nuestro temario, ¿no? Prehistoria, mundo grecorromano, Edad Media, etcétera, ¿no? Pero nunca habíamos visto que tuviéramos que trabajar por aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados tienen una lógica que nunca fue suficientemente explicitada, que es un círculo donde actividades donde el alumno primero tenía que ubicar, ¿no?, los hechos y acontecimientos. Después tenía que identificar los procesos históricos. Posteriormente tenía que explicar causas y consecuencias, ¿no?, valorar culturas e investigar, ¿no? Este círculo, que es el de los aprendizajes esperados, pues tenía cierta lógica. Sin embargo, nos ganaba la lógica de los temas. Hay que ver los temas, lo importante son los temas, no los aprendizajes esperados. Esto nos lleva otra vez a la cuestión memorística, a la cuestión enciclopédica, a la cuestión del examen de si identificamos y recordamos o no cierta información. En cambio, los aprendizajes esperados nos daba una posibilidad más activa de enseñanza de la historia. Esto lo tratamos de llevar al libro de texto. Entonces, nuestro postulado es que el mensaje de relevancia que debemos de tener sobre cualquier tema de historia, que ya lo mencionó hace rato el doctor Santacana, o sea, todo el patrimonio, toda la historia es un patrimonio y ese patrimonio es universal. Y de alguna forma nos concierne y de alguna forma podemos aprender de ello. Entonces, ese mensaje de relevancia se tiene que llevar a tres lenguajes: al lenguaje pictórico de las imágenes, de los objetos, al imagen infográfico, que es de los esquemas, y al enfoque textual, que es el convencional de los libros. Sobre estos lenguajes, ¿no?, tenemos que crear andamios. ¿Qué quiere decir esto? Cuestionarios, formatos, esquemas, donde el alumno recupere la información más relevante que le estamos presentando a partir de esos lenguajes. ¿Para qué? Para que el alumno lo pueda aplicar, utilizar en talleres de museología, de periodismo, de dramatización, que hagan que el conocimiento no sea solo libresco, memorístico, sino que sea un conocimiento útil. Cuando el alumno trabaja en talleres, con sus compañeros de forma cooperativa, es una forma que el alumno socializa elementos no solo de carácter informativo histórico o analítico, sino también éticos, incluso estéticos. Nosotros tenemos más de 100 alumnos titulados con esta metodología, la conocemos a detalle. Trabajamos otro elemento importante, que es caracterizar cómo reaccionan los alumnos al tiempo histórico. Esto es muy importante porque quien lee es alguien, número uno, presentista, que no le interesa el pasado, ¿no?, que le parece una carga inútil
y no la toma en cuenta. Entonces nosotros conocemos perfectamente ese tipo de alumnos, lo vemos pues con sus celulares, sus audífonos, lejos de nosotros. Por otro lado, aunque tenemos menos, son alumnos de tipo tradicionalista, que tienen culturas muy acentuadas, muy cerradas. En el Distrito Federal hay pocos, supongo que en otros lados, a partir de las religiones, a partir de las creencias, hay otros tantos. Tenemos alumnos progresistas, que son alumnos que creen en la razón, en la ciencia, en que se puede progresar en este mundo a partir de trabajo. Esos son los que sí leen, esos sí son los que tienen un acercamiento mejor a la cultura escolar. Y por último tenemos a los alumnos conservadores, que si les gritamos nos hacen caso, que si los presionamos nos hacen caso, que si los dejamos de presionar nos dejan de hacer caso y se van a hacerle caso a quien los presione. Entonces, estas características del tipo de alumno que nosotros utilizamos, tratamos de adecuar a las actividades que ponemos en este libro y que están aquí mencionadas. Entonces, está el mensaje, está esta actividad de preguntas sobre la imagen, ¿no? Y le pedimos al alumno que esa información la empiece a ubicar en un organizador gráfico. Los organizadores gráficos son otro lenguaje que permite a la mente, no al alumno, a la mente del alumno, asimilar mejor la información. Es importante hacer esta diferenciación entre el alumno y la mente del alumno, ¿no? Realmente son dos seres autónomos y es la mente del alumno la que luego nos permite integrarlo al mundo de la historia. Esperamos nosotros hacerlo con el alumno, pero también la mente del alumno tiene su propia lógica, su propio orden, su propia voluntad. Por eso le ayudamos con estos andamios que les llamamos esquemas. Posteriormente pasamos a la lectura de la línea del tiempo y del mapa. Esto lo hacemos con preguntas. No solo basta ver la línea del tiempo y los mapas, sino podemos hacerlos que los lean a partir de preguntas, que son las que presentamos. Después venía la parte de cómo damos el tema. Entonces aquí nosotros planteamos preguntas problema, a veces son utilizadas como preguntas detonadoras, a partir de las cuales se puede desarrollar un tema. Entonces es una buena estrategia partir del aprendizaje basado en preguntas y problemas para que el alumno le tome sentido a la información. Bueno, ya aquí ya me queda menos tiempo, ya voy a acabar afortunadamente. Y pasamos a la etapa de leo y comprendo. Generalmente las lecturas estaban sin ningún andamio donde el alumno pudiera concretar la información que había leído. Nosotros ponemos esta sección para que el alumno ponga esa información. Entonces, ¿qué hecho histórico describe? ¿Cuándo y dónde ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo sucedió? Y cuáles fueron sus causas y consecuencias son los que deberá de llenar cada vez que lea algún apartado. Tenemos otras actividades aquí en el libro de primaria, de sexto grado, y quiero cerrar simplemente con la parte del proyecto. En ese entonces estaban vigentes los proyectos de español, algunos de ciencias y de matemáticas. Entonces nosotros vinculamos la última parte de los temas, que son los temas para analizar y reflexionar, que son temas de investigación, con estos proyectos. Quiero concluir diciendo que la evolución de los libros de texto va hacia este tipo de libros de texto con secuencias didácticas que permitan a los profesores y a los alumnos
una asimilación de los temas con más orden y organización. Y consideramos que a partir de esto va a ser posible que el alumno pues, tenga un conocimiento más activo, participativo, y tal vez algún día pueda saber de qué país nos independizamos. Les agradezco mucho su atención.